Listo. Bien, chicos, ¿qué tal con todos? Vamos a comenzar entonces el tema de electrodinámica. ¿Ya? Tema de electrodinámica. Problema número 1. Dice, a través de un conductor circula una carga de 120 coulombs. Bueno, ¿qué se entiende sobre corriente? Todos los cables que ustedes ven, todas las conexiones dentro de su casa, lo que realmente pasa dentro de cada uno de esos cables es que va a fluir una partícula muy importante que son los electrones. El movimiento de los electrones me va a generar ¿qué cosa? La corriente eléctrica y a su vez la energía, ¿no? Que se transforma en luz y es lo que nosotros podemos aprovechar a diario. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, en la pregunta número 1 dice, a través de un conductor, puede ser un cable, circula una carga de 120 coulombs. La carga ya la has visto que se denomina con la letra Q y dice que vale ahí, pues vale 120 coulombs. ¿Qué más nos dice el problema? Nos da un tiempo, un determinado tiempo. El tiempo nos dice que es 1 minuto. Para las unidades del Sistema Internacional, para el caso de electricidad, tienen que aplicar el tiempo en segundos, ¿no? Entonces, si acá yo tengo 1 minuto va a ser igual a 60 segundos. Entonces, 1 minuto, coloco por acá, es igual a 60 segundos, ¿no? Todo valor de minuto lo multiplicas por 100. Vamos a colocar entonces la fórmula, mira chicos, porque nos está pidiendo la intensidad de corriente. La intensidad de corriente tiene la siguiente fórmula. La intensidad de corriente es igual a la carga, ¿ok? La carga que circula sobre ese conductor dividido entre la variación de tiempo, ¿no? La variación de tiempo. En este caso ya tenemos todos los valores, ya que la carga nos da que es 120 coulombs. Ojo, ojo en las unidades, ya que en el examen quizás yo te puedo poner en microcoulomb. Entonces tú ya sabes que tienes que colocarlo en coulomb. Y el tiempo sobre todo tiene que estar en segundos, ¿no? Las unidades son importantes, coulomb y segundo. La variación de tiempo, el tiempo exacto que nos da acá el problema es 60. Por lo tanto, llego a la respuesta que sería 2. Mucho ojo en la unidad de la intensidad de corriente, ustedes ya lo han visto el año pasado, tanto en robótica como en física, es el amperio. Si tenemos coulomb, si tenemos segundos, la unidad de la corriente nos va a salir en amperios. Y recuerden que la intensidad de corriente es un parámetro que me está midiendo qué cosa, Q qué cosa es la carga, ¿no? O sea, todos estos electrones que se están moviendo en el cable, en su conjunto, forman la carga. Y el tiempo, bueno, sabe que en la variación de tiempo va a generar la corriente eléctrica, ¿no? En un determinado tiempo, en un determinado instante de segundo, puede encontrar el valor de la energía o de la intensidad de corriente. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda en el problema número 1? No, No. Una pregunta, profe. ¿Cómo cuando está en, como dijo, microcoulo? Microcoulomb, por ejemplo, si yo te hubiera puesto... ¿Cómo lo hago para pasarlo Bueno, al... ya sabes que la palabra micro significa 10 a la menos 6. Entonces acá te puede poner, o yo te puedo poner en el problema 10 microcoulomb. Tú lo vas a colocar solamente como un 10, que es lo que está acá, este 10, multiplicado por el micro, y el micro es lo mismo que decir 10 elevado a la menos 6. O sea, micro significa un valor numérico, ¿no? Y ya está Profesor, en coulomb. Dime. esa Profe, pregunta, gracias. esa fórmula, ¿cómo es? ¿Intensidad es igual a qué? A la carga entre el tiempo, entre la variación de Eso, tiempo. eso, pero lo de abajo que es una T con un triangulito al Claro. costado, ¿o T cómo? significa variación. T significa variación. Ah, ok. Y acá está el tiempo, ¿no? Este triangulito es variación y la T mayúscula es el tiempo. Solamente micro, ya saben que micro significa 10 a la menos 6. Ponte en el caso del examen, puedo ponerte en micro, ¿no? Igual te puedo colocar en horas, igual tienes que pasarlo a segundos, ¿no? Primero a minutos, luego a segundos. Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. Dice ahí, vamos a meterle más tamaño, 7. Un conductor dice que circula 6,4 amperios. Al tú ver la letra mayúscula, ya sabes que estamos hablando de intensidad de corriente. Dice que vale 6,4 amperios. Hasta ahí todo bien. ¿Qué más nos dice el problema? Dice determina el número de electrones. Ya no te están pidiendo ni la carga, ni el tiempo, solamente la cantidad. Vamos a colocarle cantidad de electrones. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Qué más nos dice el problema? Dice
que el tiempo que va a ser usado ahí es 1 minuto. Pero 1 minuto ya lo colocamos de frente en segundos, 1 minuto es 60 segundos. Ok. Hay una fórmula, mira, yo voy a tomar la misma fórmula que está aquí, la anterior que me dice que la intensidad es carga dividido entre tiempo. ¿Sí? De ahí vamos a partir. Sé que la intensidad de corriente es igual a la carga, valor absoluto de la carga, o sea que no me va a importar si es positivo o negativo, dividido entre el tiempo. Y no sé si ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán que este Q ya lo hemos visto en electrostática, parte 1. No sé si alguno de ustedes recordará que Q, que significa carga, bueno, con su valor absoluto, es lo mismo que decir la carga de un electrón, fue el primer problema de esa clase, multiplicado por la cantidad de electrones. N es la cantidad de electrones, que es justo lo que me está pidiendo el problema. Entonces puedo reemplazar, ¿verdad? En vez de colocar Q, ¿qué puedo colocar? Bueno, voy a colocar la carga de un electrón, acá está la carga, multiplicado por N, que es la cantidad, dividido entre tiempo. Y ahí el problema ya salió, porque solamente tenemos que reemplazar los valores. Ojo, estoy reemplazando solamente lo que es Q con esta formulita que está acá, que es la carga de un electrón multiplicado por la cantidad. Muy bien. Vamos a reemplazar entonces. Sé que la carga, ¿cuánto vale? La carga vale 6,4. 6,4. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Y, bueno, la carga de un electrón, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la carga de un electrón que le hemos visto en la primera clase electrostática? Un punto ahí para su examen. ¿Alguno se acuerda de ese valor exacto? ¿Mm? No. No. 8,6 por 10 a la menos 19. Excelente. No. Hay un punto ahí. Chale. Oh, Yandy. Claro, ¿Qué es pasó, muchachos? 8,6 multiplicado por 10 a la menos 19. Este valor es Punto. algo fundamental, ¿sí? No se preocupen que el video, como es grabado, ya yo veo quiénes han participado. De ahí te va a bajar igual. ¿El tiempo cuánto vale? Sí, El tiempo vale, a ver chicos, el tiempo vale 60, ¿verdad? Entonces voy a colocar 60 por acá. El tiempo vale 60. Y me estoy olvidando de qué, de multiplicar por n. N es justo lo que me están pidiendo, ¿no? Ahora hay que recordar que la carga de un electrón es este valor, 1,6 por 10 a la menos 19, pero con signo negativo, ya que estamos hablando del electrón. ¿Ok? Pero como acá nos dice valor absoluto significa que no voy a considerar el signo. ¿Ok? Ahora, ¿puedo simplificar? Sí, puede simplificar. Mira. Si me doy cuenta, ahí tengo 6,4 con el 1,6, ¿guardan una relación o no? Es como 1 es a 4. Claro, mira, olvídate de la coma. Como ambos tienen una coma hacia el lado izquierdo, me puedo olvidar de la coma, y sería 64 es a 16. 16ava 1, 16ava 4. En este sentido lo puedes aplicar así cuando ambos tienen la misma cantidad de decimales al lado derecho de la coma. Ambos tienen un decimal al lado derecho, entonces lo considero como si no tuviera la coma. Entonces tenemos 4. Este 60 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Sería 4 por 60, 240. 240. Muy bien, chicos, pero este 10 a la menos 19 va a pasar a dividir. Entonces, acá tendríamos 10 a la menos 19. A la menos 19. Y eso sería, pues, mi respuesta. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué pasaba cuando tengo un exponente negativo? ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿Invertía? Se invierte, Muy bien, en fracción se convierte. Arriba. excelente. Claro. Voy a colocar el 240 que está en la parte superior. Muy bien, Felipe. Coloco 240. Y si yo tengo ese 10 a la menos 19 que está en el denominador, yo lo puedo subir al numerador, claro. Colocando la misma base, solamente que el exponente que es negativo lo voy a cambiar a positivo. Y hasta 19. ¿Se dan cuenta? Sería entonces mi respuesta que la cantidad de electrones sería 240 multiplicado por 10 a la menos 19. Recuerda que cuando tienes Pero un ahí signo también se negativo, puede descomponer 24 por 10.
Claro, podría descomponerlo si quieres llegar, o si hay una alternativa y no aparece tu alternativa, ¿cómo sería? 24 y este 10 lo voy a juntar con el 10 a la 19, ¿no? Sería 10 a la 20, ¿verdad? 10 a la 20. Ya que este 10 que he descompuesto es 10 a la 1, ¿no? 10 a la 1 multiplicado por 10 a la 19, los exponentes se suman y tienes esa cantidad. ¿Algún problema en ese ejercicio? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Lo de la carga, ¿por qué se igualaba a lo de electrones? Esta es una fórmula general, hija. Siempre la carga, la puedo hallar, lo que está aquí, esta formulita de acá, siempre la carga va a ser igual a la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, multiplicado por la cantidad. O sea, en otras palabras, la carga son la suma de todos los electrones que están dentro del cable, en este cable. ¿Y cómo vas a encontrar la suma de todos los electrones? Es muy fácil, ¿no? Multiplicando la carga que tiene un solo electrón por la cantidad total de electrones que están pasando por ahí, ¿no? Ese es el concepto de carga. O sea que cuando no me den carga, como en el primero que era 120, lo Tienes que igualo a la aplicar, carga de electrones claro, tienes que por aplicar N. un procedimiento adicional, ¿no? Generalmente vas a extender tu fórmula cuando te pidan esto, electrones. Eso es 1,6 por 10 a la menos 19, ok. Claro, excelente. Entonces vamos a continuar ahí, siguiente ejercicio. Bien, acá nos dice, calcule la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. ¿Pero qué es una resistencia eléctrica, chicos? Una resistencia eléctrica, su mismo nombre lo dice, se resiste, se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces por aquí podemos colocar, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, una sección de un cable. Vamos a colocar solamente una sección de un cable. Muy bien. Acá. Inclinado. ¿Bien? Lo importante del cable, si yo quiero hallar la resistencia de este cable o de este material, debo conocer primero lo que es la longitud de ese cable. La longitud está en la parte de acá, ¿no? La longitud es el tamaño que pueda tener todo ese cable, si es que yo quiero hallar la resistencia, ¿no? Y la resistencia va a tener la siguiente fórmula, chicos. La resistencia es igual a la resistividad que tiene esta fórmula de ρ multiplicado por la longitud dividido entre el área. ¿Qué área? Bueno, longitud ya está aquí. Es la longitud del cable. Esta área es la sección transversal. ¿Qué es la sección transversal? Pues es esta parte que está aquí. Todo el grosor que tenga ese cable. ¿Sí, chicos? Y cada cierto material va a tener su resistividad. ¿Qué es resistividad? Es esta letra que está acá, que parece P, pero tiene su nombre de ρ. Este valor de resistividad significa que los diferentes materiales se van a oponer de diferente manera a la electricidad, ¿no? Ustedes recordarán que los materiales que son, o que son los mejores conductores de electricidad, ¿cuáles son? ¿Los metales o los no metales? Los Metales. Excelente. Entonces, así como en los metales van a haber diferentes tipos de metales o de no metales, y cada uno va a tener un valor diferente de resistividad. Entonces, en otras palabras, la resistividad es una característica propia de cada elemento, de cada cablecito que estás analizando. ¿Sí? Y ya podemos hallar la resistividad, entonces la resistencia, perdón, en este problema. Dice, halla la resistencia, y vamos a reemplazar los datos, ya que la resistividad que tiene forma ahí como de una P media volteadita con colita, nos ha dado que es 8. 8 multiplicado por 10 a la menos 8. A ver, voy a borrar esta parte ya. 8 multiplicado por 10 es a la menos 8. Y la longitud, si te das cuenta, ¿cuánto vale? Leyendo el problema, la longitud vale 2 metros. Entonces coloco por acá 2 metros, que es la longitud. Y el área que está por aquí, también me da el problema. Dice que lo vas a encontrar con esta palabrita clave, sección transversal. Sección transversal es lo mismo que esta área que está aquí, el grosor de ese cable. Entonces, vamos a colocar el dato que es 4 multiplicado por 10 a la menos 6. Ya el resto solamente es operativo, ¿verdad? ¿Qué hacíamos en este tipo de casos? Bueno, solamente vamos a operar los números que no tengan pues la base 10 y al final vamos a dejar Y el metro cuadrado que está al costado del 10 menos el 6. metro cuadrado es la unidad.
Así como la longitud está en metros, o la sección o la resistividad que está por aquí está en metros por ohmios, el valor de la área siempre va a estar en metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, si Ya. se dan cuenta, tenemos acá 8 por 2. 8 por 2 es 16, ¿verdad? Y 16 entre 4 me da 4. 4. De la manera que tú creas conveniente, ¿no? Puedo sacar cuarta 1. ¿Eso de los exponentes no se resta? Claro, puedes hacer cualquier tipo de método. Mira, digamos, voy a usar un método acá. Primero, 2 por 2, juntando los 4. números tendría 4. Ya, profesor. Entonces, voy a colocar acá 10 a la menos 8 que está en la parte superior. Y yo te recomiendo, Entre 10 menos 6. claro, en vez de estar aplicando resta, de repente te confundes en los signos, pasa este 10 a la menos 6 a la parte de arriba. Y cuando ese 10 a la menos 6 va a subir, ¿qué va a pasar con su exponente? Va a cambiar, ¿verdad? El exponente cambia, ajá. Claro, ya no va a ser menos Se 6, suma, sino va a ser positivo ¿no? con 6. Y el problema ya estaría resuelto, ya que sería 4 multiplicado ¿por cuánto? Por 10 elevado a la cuánto. Bueno, ya es una Cuadrado multiplicación de de bases. menos A la dos. Cuadrado. menos Menos 2, menos 2. Claro, menos 8 más 6 me da menos 2. Muy bien, y la unidad de la resistencia es el ohmio. Aquí está. Entonces ya estaría resuelto ese problema. Recuerda que la resistencia, la letra R, es lo que se opone al paso de la corriente, ¿verdad? Aquellos que tengan una menor resistencia, va a haber una mayor fluidez de qué cosa? De la corriente, ¿no? En ese caso, los metales tienen una mayor fluidez. Entonces la resistencia se opone. Profesor, ¿a qué Dime. vendría a ser? ¿Sección Ah, transversal? claro, sección transversal o en otros términos, el área. El área de Ok, área. de esta parte de acá, ¿no? Cuando yo hago sección transversal significa un corte. Yo voy a hacer un corte de ese cable y esa área que yo aprecio ahí se denomina sección transversal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ahí? No, creo que no. ¿no? Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Y esto ya lo hemos visto, chicos. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En robótica, creo. Claro, lo hemos visto en robótica. Vamos a hacer primero el 4, el problema número 4. Ya que acá pues tengo los valores de las resistencias. Recuerda que nosotros hemos visto el año pasado las diferentes distribuciones de resistencias, ¿no? En serie, y justamente esto te va a ayudar a reforzar lo que has visto en la clase de capacitadores o de condensadores, pero acaba de ocurrir algo diferente. La resistencia equivalente cuando un circuito está en serie, ¿a qué me refiero cuando está en serie? Cuando están consecutivos. En el caso de resistencias, cuando están en serie se van a sumar. Caso contrario cuando eran los condensadores, ¿no? Si ustedes se acuerdan en el Zoom pasado, cuando hicimos la clase de condensadores, cuando estaban en serie, tú aplicabas, ¿qué cosa? La suma de las inversas. Y acá va a ser lo contrario, ¿no? Ahora, cuando están en paralelo, que significa que están frente a frente, eso va a ser 1 dividido entre la resistencia equivalente, ¿no? La suma precisamente de las inversas, ¿no? Entonces acá colocas, por ejemplo, 1 entre la resistencia número 1, sumado más 1 entre la resistencia número 2, y así sucesivamente, ¿no? En el último caso va a ser 1 más la resistencia número 3. Ahora, lo importante que siempre te dije es que distribuya los puntos. Nos vamos a hacer un repaso acá, ya que si este es el punto C, este punto que está acá también va a ser C, ¿verdad? Se comunica, ya que como no hay nada, los puntos se comunican. Él también va a ser C y él también va a ser C. Sí. Pregunta, ¿la parte de abajo también será C? Sí. No, no. No. No, ¿verdad? No. Ya que hay algo que te obstruye. Ese es P. Y es Pregunta, este 4, ¿no? es como que diferente a lo de la vez pasada, ¿no? Porque cuando eran paralelos eran Claro. así. Es ¿o un no sé? comportamiento contrario a lo que hemos visto a los capacitadores, ¿no? Es lo contrario. Si te das cuenta, en la clase pasada, estas inversas que ves por acá, lo aplicabas cuando Eran serie. era en serie, ¿no? Y esto que Ajá. está acá, la suma, lo aplicabas cuando era en paralelo. Bueno, es un comportamiento Paralelo. diferente a lo que es el condensador. Ah, yo. Claro. Entonces, en la parte de abajo, jóvenes,
no puedo colocar el valor de C ya que aparece una resistencia. Y como les había mencionado, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se resiste al paso de la corriente, por lo tanto, este valor de C no va a ser el mismo que está abajo. Pero mira, acá tienes el valor de P. Entonces, el de acá vale P, aquí también vale P, ya que no hay nada, ¿no? En este cable no hay nada que obstruya su movimiento. Acá también va a ser P. P. Ahora, si te das cuenta, los extremos de cada resistencia son los puntos C y P, C y P, C y P. Y con mucho más razón, todos están frente a frente. Entonces es un tipo de circuito en que, ¿en serio o en paralelo? Paralelo. Paralelo, ¿no? Entonces podemos aplicar mi fórmula para resistencia en paralelo, que es la suma de las inversas. Colocamos entonces acá 1 entre 20, 1 entre 20. entre 5 más 1 entre y 1 entre 5. 4. Diferentes métodos existen para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Ya que tú puedes aplicar mínimo como un múltiplo a los denominadores, o en este caso yo les enseñé el pequeño truco que es homogenizar, ¿no? Homogenizar. Cuando veo que tengo 5, profesor, acá 4, ¿yo del 4 puedo llegar a 20? Sí. ¿Del 5 puedo llegar a 20? Sí. Entonces te conviene homogenizar. Mira, todo vamos a convertirlo en denominador 20. A este 1/5 lo multiplico por cuánto abajo y por cuánto arriba. Por 4, ¿verdad? Para que no afecte. Y a este 1/4 lo multiplico por 5 arriba y por 5 abajo. Y ya se convierte, ¿qué cosa? En fracciones homogéneas, ¿no? Se convierte en 1 sobre 20. La otra fracción se va a convertir en 4 sobre 20. Y la última se va a convertir en ¿cuánto? En 5 sobre 20. ¿Cuánto saldría la respuesta ahí? 9 sobre 1 20. entre 5. Pregunta, ¿ese sería el valor ya de la resistencia equivalente? No, se invierten, creo. No. Claro, tienes que Al final recordar, no se Sale invierte. 5. bueno, acá me sale 9 sobre 20. Pero tienes que recordar que cada vez que aplicas la fórmula... Profesor, una pregunta, ¿por qué 9 y 9. no 10? ¿No sería 10? Tienes razón. Sale Sale 10. Es, 10, Sale 10, 5. ¿Por qué dicen 9? tienes Ah. razón, 10. ¿Quién ha dicho Sale 9? 2. 10 es igual a un medio. Medio. Entonces, No, se invierte. para Se hacer invierten, la ¿no? parte final, tú estás llegando a esto, mira. 1 sobre R es igual a un ¿What? medio. Ah, sí, sale. 1 sobre Ajá. R debe ser igual a un medio. Y para hallar R es la inversión, ¿recuerdas? El 2 va a subir y el 1 va a Ok. bajar. Y ya encontramos que esto vale 2. La unidad de la resistencia en este caso es la misma que están usando acá, el ohmio. Colocamos entonces ohmio. El problema ya estaría resuelto. Ya solamente es aprender a diferenciar. Problema... ¿Por qué le puso 1 y sobre 2? Lo dividió. ya, mira. 10 entre 20, bueno, décima 1, 5. décima 2. Un medio. Ah, Solamente ya. simplificado nada más. Vamos a ver Ah, ya. 3. Bueno, el problema 3 es un mixto, ya está combinando todo. A ver, ¿quién me puede decir cómo comenzarías a atacar este problema? Primero me voy con los paralelos. Excelente. 8 y 8. 8 Y y los 8. paralelos. Entonces aplicas tu fórmula general, pero cada vez que tú tengas la suma de inversas como fórmula, en este caso es la suma de inversas, ¿verdad? Ya le hemos visto que los circuitos con paralelos es la suma de inversas. Pero acá también va a haber reglas prácticas, reglas generales. Mira, la resistencia que está aquí, la resistencia que equivalente de ese circuito, en el caso de que ambos sean iguales, va a ser la mitad de ese valor, al ojo. Sería solamente 8 entre 2. Y eso me da 4. ¿Lo puedes demostrar? Claro. Aplicando esta fórmula que ven por aquí, que es la suma de las inversas, les va a salir lo mismo, le va a salir 4. Entonces, como regla general, cada vez que dos resistencias estén frente a frente, a eso le llamamos paralelo, y sean el mismo valor 8 y 8, ¿escuchan, chicos?